Bueno, nuestro grupo está conformado por Mariela Gil, por Laura Villaverde, Laura Saucedo y Cecilia Elizabeth. Elegimos el texto de Freire para analizar la pedagogía del oprimido frente a la pedagogía de los contenidos. La teoría de Freire es claramente pedagógica. No examina la cuestión curricular, se vincula con ella a través de un cuestionamiento que se hace Freire de dos preguntas. ¿Qué significa conocer y qué enseñar? En el texto se presentan dos de sus obras. Una es Educación como práctica para la libertad, escrita en 1967, y Pedagogía del oprimido, en 1970. Se destaca en el primer libro, Educación como práctica para la libertad, una palabra clave que es desarrollo, relacionado con el pensamiento de izquierda de esa época, que privilegia la igualdad y la justicia social. En el otro libro, Pedagogía del oprimido, destacamos una palabra clave que es revolución. Freire puntualiza la educación de los adultos en los países subordinados, en el orden mundial, el proceso de dominación, y se basa en la dialéctica hegeliana, dialéctica del amo y del esclavo. Hegel analiza la dialéctica del amo y del esclavo como una parábola del ser social del hombre, la relación antagónica del que domina y del que es dominado, y se produce una sensación de deseo ante lo ausente, ante lo que se aspira. Esa lucha es la base del poder político y el deseo de libertad. Ampliada esta idea por Marx y analizada por Erich Fromm, el marxismo humanista, de la fenomenología existencialista cristiana y de los críticos del proceso de dominación. El análisis de Erich Fromm está dado en que el hombre crea sus propias condiciones, crea su propia historia. Las condiciones del hombre y sus circunstancias son las que determinan su conciencia. Volviendo a Hegel, también nos habla de que el conocimiento es una dimensión de lo real, una estructura dialéctica. La realidad es dialéctica. El ser y el pensar, el sujeto y el objeto se diluyen en su totalidad. Y ahora doy paso a mi compañera en la siguiente diapositiva. Este análisis que realiza Freire frente a la sociedad o en base a lo sociológico, lo hace en base a la estructura y la función de los países desarrollados. Y critica muchísimo a la escuela, a la educación tradicional, y elaborando dos teorías, una analizando la educación tradicional y otra elaborando una misma que es educación problematizadora. En la educación tradicional lo que encontramos son dos aspectos muy importantes, el educador y el educando. El papel del educador en este caso y la función de la educación tradicional es transmitir pautas, valores, asignación de roles y todo lo que tiene que ver una educación para la dominación de la sociedad. El educador tiene una postura más activa en la cual él es el que habla, el que escoge los contenidos, el que da las clases, el que impone la regla. Y en cambio el educando tiene una postura mucho más pasiva, es el que debe adaptarse al orden dado, el que no le permite expresar su creatividad, ni tampoco tener una conciencia crítica. El diálogo no existe, y así no hay intercambio. Se podría relacionar un poco con lo que después Freire desarrollaría con el oprimido y el opresor, la imagen del oprimido y el opresor, pero le voy a dar paso a mi compañera para que ella pueda explicar. Sí, en contraposición a esta teoría, Freire propone como alternativa a la educación bancaria la educación problematizadora. Esta teoría problematizadora va a indicar que el acto pedagógico no consiste en comunicar el mundo, sino que es necesario una intercomunicación, que es mediada por lo que debe conocerse. El acto pedagógico como un acto dialógico. A través de esta intercomunicación, los hombres se educan. Educadores y especialistas elaboran temas significativos en un currículum elaborado y organizado para presentar a los educandos. Seguimos con la otra diapositiva.
En este caso lo que va a tratar es el aspecto del conocimiento, y está constituido siempre por información y por hechos, que el profesor debe transferir al alumno. Si el conocimiento está está fuera y debe ser apropiado por el alumno. Es algo externo, alejado, muy alejado a lo que significa el poder conocer, el poder vivenciar, a diferencia de la educación problematizadora. Sí. En esta teoría problematizadora, para Freire el conocimiento siempre es intencionado, o sea, orientado a algo. El conocer implica la intercomunicación. A través de esta intercomunicación, los hombres se educan intermediados por el mundo. El conocer también implica una intersubjetividad, es decir, hacer el presente, el mundo, a la conciencia. Se educan intermediados por el mundo cognoscible del conocimiento del mundo. Permite a Freire concebir el acto pedagógico como un acto dialógico. No es el hecho siempre de comunicar al educador y los educandos crean dialógicamente un conocimiento. Pasamos a la otra diapositiva. Lo que está diciendo mi compañera es que en la educación a veces en ese diálogo implica que es un acto, que la educación es un acto dialógico. En cambio en la educación bancaria el diálogo no existe. El educador ejerce un papel activo y predominante en relación al conocimiento. Él es el que tiene el conocer, es el que tiene el saber y el que lo deposita en sus alumnos. Por eso se habla del depósito, acumulación de información, y todo eso va hacia el educando. El educando se concibe en términos de ignorancia y en relación que a él le falta informaciones y hechos, y que el educador debe transmitirlo. El currículum, como se ve el currículum en la educación bancaria, rellena esa carencia, y la comunicación termina siendo unilateral, educador-educando. Pasamos a mi compañera para que pueda explicar en la educación problematizadora. Sí. Acá surgen dos términos nuevos. Freire utiliza el término de contenidos y contenidos programáticos para referirse al currículum. Se puede comparar este método con el de Tyler, en la que postulaba que se realizaran estudios sobre aprendices y sobre la vida laboral adulta, así como también recabar opiniones de especialistas para el desarrollo de objetivos educativos. Entonces, el currículum con contenidos programáticos tomado desde la experiencia de los educandos, la búsqueda de temas significativos y generadores que constituirán dichos contenidos. Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, y para ir cerrando el tema de falta el concepto de cultura. Ah, cultura. Ese es el último, ¿no? Perdón. Sí. Hablamos de cultura. Hablamos de cultura. En cuanto a la parte de educación bancaria, lo que vemos que la cultura es algo erudito, que tiene mucho criterio, digamos, filosófico. El concepto de cultura está fuera o sea, es algo que está producido por el campo de las artes visuales, la literatura, la música, el teatro. Es como que está en otro nivel, ¿sí? Está desde otro lado. No está dentro, o sea, nosotros quizás no podemos formar parte de la cultura, sino que es algo más alejado, externo. Pero en la educación problematizadora se plantea de otra manera. Sí. Bueno, en la educación problematizadora, cultura va a ser el resultado del trabajo humano en contraposición a lo natural, a la naturaleza. Por eso Freire no habla de cultura, sino de culturas. Freire identifica esto a la cultura popular, que forma parte del currículum. Freire, en cierto modo, se anticipa a la definición cultural del currículum, que caracterizaría después a las teorías de los estudios culturales sobre los estudios curriculares, y puede decirse también que inició lo que podía llamarse una pedagogía postcolonialista sobre el currículum.
que de esto nos va a hablar la compañera Cecilia. Muy bien, ahora sí, finalizando el capítulo, hacen un contrapunto con Dermeval Saviani, donde se deja en claro otra postura diferente que no tiene que ver con la perspectiva postcolonialista de Freire, donde donde, como dijeron las compañeras, se problematizan las relaciones de poder entre países colonizadores y colonizados, y se toman estos conceptos de dominación, y donde se estructura o se clasifica la educación como la sociedad en clases sociales, y se vuelven a remarcar las dominaciones entre los dominantes y los dominados. Saviani, un filósofo y educador brasileño, va a crear otra teoría diferente, que es la pedagogía histórico-crítica, o la pedagogía crítica social de los contenidos. Para él la educación no puede ser política, que es lo que sí plantea Freire, porque viene a formar una lucha en vez de formar algo que tenga que ver con un nosotros. Para él la educación es transmitir conocimientos significativos que contribuyan a la formación de individuos críticos y emancipados, y que se pueda garantizar de esta manera la inclusión social. Entonces Saviani va a poner en tensión este postcolonialismo de Freire, y va a decir que la pedagogía liberadora va a partir del estudio crítico de la sociedad, y que ese carácter político que le otorga va a negar la posibilidad de institucionalizar la sociedad capitalista en tanto a lo que nos referimos a calidad de contenidos. Va a agregar además que la teoría de Freire es reduccionista, porque se va a centrar en vencer, siempre hay vencedores y vencidos, y va a establecer esas relaciones de contrario a modo de rivalidad y de amenaza, y posicionándose, como les decía al principio, en un nosotros o ellos, y comprendiendo de ese modo la educación como política, va a condicionar los objetivos reales de la educación para el autor. Para Saviani, este filósofo, la educación debe garantizar la calidad por sobre todas las cosas, y no la lucha de querer alcanzar lo que tienen las clases dominantes, sino que todos puedan tener un acceso a la cultura, que era lo último que hablaban las compañeras. Si bien él también habla de culturas, lo que dice él es que todos tienen que tener un acceso a la cultura universal, tanto a la erudita como a la popular, y que además su pedagogía tiene una connotación histórica en cuanto a aprender la historia que nos sucedió, y también poder tomar el momento histórico actual para obtener las herramientas necesarias, problematizar la educación, y también obtener soluciones para poder insertar a las clases populares en la educación, y que tengan los mismos accesos que los que tienen el poder, o los que son dominantes para Freire. Entonces, el objetivo que deja Saviani bien claro es que el conocimiento es universal, es un patrimonio cultural de la humanidad, y que todo el conocimiento tiene que llegar a todos, que todos lo puedan adquirir, y que esto sea fortaleza para las clases subordinadas. Para él el conocimiento es opuesto al poder, opuesto a una lucha de clases, sino que el conocimiento es amplio, es universal, como les decía, y no creer que solamente el conocimiento por ahí lo tiene el grupo dominante, y anhelar eso que el grupo dominante tiene, sino que más bien crear conocimientos universales a los que todos puedan acceder, sin importar la clase social que tengan. Así que bueno, espero que haya quedado un poco claro el tema que elegimos. Les agradezco a mis compañeras, y finalizamos nuestra presentación.